En 1810, Venezuela atravesaba una de sus peores crisis. De pronto, durante las noches, se empezaron a escuchar unos tenebrosos silbidos y junto a ellos comenzó a desaparecer la voz de la gente de mi pueblo. Yo conocí a un viejo pemón, nativo de Canaima, amigo de mi abuelo, que siempre venía a la casa a traerle caracolas pálidas que sacaban de las profundidades del río Orinoco, y contaba historias aterradoras que escuchaba en su travesía desde el llano hasta Caracas. Hablaba de desapariciones y cantos lúgubres que silbaban unos misteriosos pájaros durante la noche. El viejo pemón aparecía cada 3 meses, trayendo consigo un saquito de un café tan intenso que mi abuelo lo olía a leguas de distancia, porque preparaba el agua con varios minutos de antelación sin siquiera saber que venía. Parecían conocerse muy bien, pues hablaban de cosas que solo ellos entendían. Incluso podían trasnocharse al lado del Araguaney, secreteando bajo miles de estrellas, junto a la tenue luz de una palmatoria. Y siempre fue así durante toda mi niñez, hasta que un día, sin razón aparente, dejó de venir. Mi abuelo era un maestro en el arte de los sonidos. Tenía el oído tan refinado que podía escuchar un caballo a 100 metros. Hasta podía reconocer en cuál nota zumbaban las alas de una abeja. Era reconocido en Caracas por sus sublimes composiciones y envidiado por los músicos que anhelaban tener tan prodigioso oído. Maestro, maestro, se escuchaba en las calles cuando lo acompañaba a comprar maíz, al punto de ser insoportable cuanto adulador aparecía en el camino. Él me había enseñado todo lo que sé sobre música, desde la escritura hasta la práctica, pero sus métodos de enseñanza eran un poco peculiares. Se mecía en el patio de la casa, en una mecedora bajo el Araguaney, cuando tocó una de las cuerdas de su cuatro, negro como el azabache. Dibuja la nota que escuchas, me dijo. Yo estaba sentado en un tronquito. De niño me vendaba los ojos con un trapo para que afinara el oído, pero ahora con confianza deja que simplemente lo cierre. No lo sé, no estoy seguro, dije con pereza rascándome las costillas. Sí lo sabes, me atenazó él con su respuesta. Concéntrate, grillo. Entonces atendí a su pedido y dibujé en la tierra del suelo un círculo con una línea vertical en su centro. Es la, le respondí. Y me le quedé mirando. Él me miró severamente de vuelta en silencio. No me quedó de otra que volver a cerrar los ojos. Tocó otra cuerda. Dime qué nota es, preguntó de nuevo. Suspiré. Responde, me dijo. ¿No te aborres de lo mismo, viejo? Le pregunté con los ojos cerrados. Pero siempre me tomaba el pelo diciendo, cuando escuches una voz en alguna de mis caracolas. Y vibró nuevamente la misma cuerda. Ahora que abro nuevamente los ojos, me doy cuenta que habían pasado 15 años haciendo lo mismo, sin haberme explicado la razón de su empeño. Siempre supuse que quería que heredara su pasión por la música y su extraña obsesión por los sonidos. Se la pasaba golpeando y soplando cuanta caracola pálida exhibía en las vitrinas del recibidor. Era tan inmensa la colección que debíamos caminar sobre ellas. Al principio, cuando niño, me parecía intrigante las cosas curiosas que me decía, pero poco a poco, al pasar de los años, me empezó a aburrir con su rutina. Hemos hecho esto desde que recuerdo, le dije, y no veo el provecho que pueda sacarle. Eres casi un hombre, me dijo, y no eres un niño, pero tienes tanto ruido en la cabeza que te has vuelto sordo, se burló de mí. Insinuar que soy inmaduro me molestó, y entonces dibujé en la tierra del suelo un círculo, con un arco en la parte superior de su interior, y un punto en la parte superior fuera del círculo. Re sostenido, contesté, y me fui. El viejo me dejó partir como si nada. Mi respuesta estaba acertada.
El viejo no podía estar sin hacer nada y siempre hacía la cena y montaba la mesa. Secuelas del insomnio que lo atormenta. No importa la hora que me levante, siempre está despierto. Y por más que me he esforzado por mantenerme en vela, nunca he podido saber qué tanto hace durante la madrugada. Termino cayendo en mi cama como un plomo, y él se vuelve tan silencioso que ni siquiera logro escuchar sus alpargatas por la casa. Pero su condición ha empeorado desde que el viejo Pemón dejó de venir a la casa. Es como si hubiese desarrollado una obsesión por estar despierto en la madrugada, de estar pendiente de sus caracolas. Incluso su cara se ve ya más demacrada. Pero hoy mi preocupación me ha empujado hasta la medianoche para descubrirle. Me preparé 2 tazas bien fuertes de ese café y me taponé la nariz con 2 granos para potenciar el efecto. O lo descubro o me asfixio dormido y muero en paz. Pero estoy decidido a dar con su problema. Ahora era solo cuestión de tiempo. A eso de las 2 de la mañana escuché la puerta del patio, donde siempre se sentaba y tocaba el 4, y salí corriendo a hurtadillas a ver finalmente lo que tanto hacía. Era noche sin luna, muy oscuro como para distinguir entre las sombras, pero aún así podía ver un poco lo que hacía. Se acercó al araguaney con cautela y empezó a soplar el tronco, o eso parecía. Lo hizo varias veces por distintos lados y luego se sentó en la mecedora con la mirada perdida. Realmente el viejo se estaba volviendo loco. Siempre pensé que le faltaba una tuerca, pero no pensé que estuviese tan grave, y yo aquí perdiendo el tiempo comprobando lo que de antemano sabía. Eso de enseñarme a oír más allá de las cosas no me parecía de gente cuerda. Pero de pronto se agitó fuertemente la copa del árbol, sin viento que la soplara. Miré atento las ramas, entre las sombras. Se volvieron a sacudir, esta vez más fuerte, y de entre las ramas de la copa cayó una caracola pálida. Quedé tan sorprendido que se me salieron los granos de la nariz y casi se me meten en la boca. Quedé tan desconcertado que lo único que recuerdo es que volví a mi habitación a envolverme bajo las sábanas.